Hola de nuevo, estamos en su programa Una Tercera Opinión, con los mismos de siempre, es Guillermo, David. Hoy tenemos a la doctora Isa. Isa, ¿no? Isa, güey. Y es ella. Otra vez eso. No, ahí lo dejamos. Córtale, mi chavo. Hola de nuevo, estamos en su programa Una Tercera Opinión, con los mismos de siempre, Guillermo, David, con Aisa Moreno, epidemióloga, nos va a contar un poco de su especialidad y su vida. Hola. Bienvenida, Isa, bienvenida. Bienvenida, un aplauso. Un aplauso para la doctora. Estamos en digamos como que en la etapa de las especialidades que a lo mejor no son tan, pues, famosas. Dilo como lo dijiste cuando le invitaste. Sí, que no vale. Las que no importan, como dijiste. Eso dijiste. No, claro que no. Yo sería incapaz de decirle algo así. No sé, Rick. Entonces, pues, vamos a abordar, yo creo que todos los tres tenemos muchas dudas, pero como siempre, queremos que te presentes con nosotros. Yo ya sabemos tu nombre, pero ¿dónde estudiaste? De forma breve, ¿qué te inspiró como a querer ser médico? Posteriormente, ¿cómo te encaminaste a esta situación de la epidemiología? Que la verdad somos unos bestias para eso nosotros. Para otras cosas también, pero para la epidemiología, Sí. Bueno, mi nombre es Aisa Arely Moreno Almaraz. Pues bueno, yo soy originaria de aquí en Monterrey, Nuevo León. Estudié medicina, mis 6 añitos, mi servicio social estuvo aquí también en Monterrey. ¿Por qué estudié medicina? No sé, la verdad. Obligada tal vez. su papá la obligó. No, Saludos a los papás. creo que fue la cuestión de querer ayudar a la gente. Yo creo que la mayoría entramos con ese concepto, ¿no? O el dinero. O el dinero, pero no. Acá era más la cuestión de ayudar. Siempre estuve involucrada, ya le moví. Siempre estuve involucrada en labores sociales, por así llamarlos. Y pues bueno, medicina fue como un área de oportunidad también. Posteriormente, pues bueno, me interesé en epidemiología. Me fui a Chiapas 3 años a hacer la residencia. Fue la aventura chapaneca. Sí, a mí me sorprendió cuando me enteré. Oye, ¿y por qué epidemiología? Pregunto porque como quiera en la facultad llevamos la materia, pero un semestre y siento que no es la parte bonita de la epidemiología. O sea, está... Siento que es lo tedioso. Lo teórico, y ahora voy a dar la palabra, pero sí, lo tedioso. Pues las estadísticas y cosas así. Y yo creo que la mayoría, lo que más odiamos de la residencia fue la tesis, todo lo que era investigación, Sí, todo lo que llevaba. Sí, totalmente. Pues bueno, a mí epidemio, yo cuando llevé mi rotación en la Autónoma de Nuevo León, La mejor universidad del país. cuando llevé mi rotación ahí en el HU, yo sí tuve una rotación en los departamentos de medicina interna, cirugía, todo, urgencias, y hacíamos la vigilancia epidemiológica. Yo tengo entendido que no a muchos alumnos de medicina les toca ese tipo de rotaciones y desconocen el área de vigilancia epidemiológica, ¿no? Sobre todo hospitalaria, si es que estás en una unidad hospitalaria. A mí, yo creo que tuve la fortuna de tener esa rotación. En ese entonces tenía un pasante que, pues la verdad, súper padre, era muy buena onda, nos enseñaba mucho epidemio y nos inculcó como que esta parte de vigilancia, ¿no? Entonces ahí como que me empezó a gustar. Todavía no era como que, ay, sí, quiero ser epidemióloga cuando estudié medicina, pero ahí empezó como que la hormiguita, ¿no? Posteriormente, ya como médico general, pues empecé a trabajar, sí me gustaba mucho lo de las organizaciones y todo, llegó COVID también y como que esa parte de COVID, de ver medidas de aislamiento y todo eso me empezó a llamar todavía un poquito más la atención y fue así como que poco a poco empecé a investigar más sobre epidemia y pues me interesé mucho más en la especialidad. ¿No te tocó la pandemia haciendo la especialidad? No, ya iba de salida la pandemia cuando me tocó entrar en el RU. Okay. Más o menos para tener una referencia, ¿a qué año cursaste la resi? Bueno, nuevamente si se escucha la banda de fondo, ya saben por qué, trataré de administrar el sonido, pero a veces no se logra. Pero hagan un premio de perdido a estos cabrones porque si no... ¿Quién ensaya las pinches 9 de la noche? Papás de estos niños, por favor. Pero bueno, regresando a la pregunta. Sí, ¿qué preguntaste? Se me borró el Para cassette. tener una referencia en qué En el intervalo, tiempo, o sea. ¿qué intervalo hiciste la residencia? ¿De qué año a qué año? Del 2022 al 2025. 22-25. Ok, entonces ya Vas prácticamente acabando. Sí, voy. parte recién final egresada. final de la pandemia. Ya Sí, prácticamente. Y para público general, ¿qué es la epidemiología? La epidemiología se puede describir, bueno, ya sabemos, es una rama de la medicina, ¿no? Pero es un estudio sobre la frecuencia, distribución y determinantes de la salud en la población humana, prácticamente a grandes rasgos, ¿no?
Y pues es muy bonita la epidemiología. Bueno, a mí me encanta. Pues de la Yo- pura definición se escuchó con madre, güey. Ajá. Ni siquiera te pregunté qué es urgencias. Pues urgencias, ¿no? Sí, Tú llegas ahí, Está grave. Está Grave. grave. Y consulta. Consulta. Bueno, Desde ahí llevamos Vamos bien. Sí, vamos bien. bueno, no sé en qué me quedé, no sé qué estaba diciendo. De, Ah, que estabas en el la 2022-2025 de definición de definición de epidemiología. Dije, ¿y qué más? Bueno, para ti, ¿qué significó Sí, para estar ti, ahí? ajá. O sea, ¿por Ah, qué ya, decidiste mi entrar? experiencia. Ajá. Sí. Mi experiencia fue muy grata en la epidemiología, o sea, en ¿En la Chiapas, residencia. Tuxtla? Yo estuve en Tapachula, Ah, estuve casi frontera con Guatemala. Ok. Entonces me fui de frontera a frontera prácticamente. Bueno, si quieres, antes de que avances, Leo, está interesante, Leo. Pero, Pero no quiero saber lo que que no me interesa. Lo vamos a cortar. No. A mí me llamó mucho la atención cuando me enteré que me platicó Isa que se iba a Chiapas. O sea, la oferta de las posibles sedes, porque entraste, tengo entendido, el seguro, ¿verdad? Le hiciste a través del Ajá, seguro. en el IMSS. En el IMSS. Entonces, la oferta de las sedes, ¿cómo está en cuanto a cantidad? Y que tú supieras como a calidad. O sea, son pocas plazas, ¿no? ¿para qué te llevó esa decisión a lo mejor de, o qué te llevó a estar ahí en Tapachula, en Chiapas? Pues fíjate que fue también cuestión de azar, creo yo. Ajá. Porque realmente cuando yo empecé epidemia, o sea, me dieron como que plazas del IMSS y eran bien poquitas sedes, me acuerdo. O sea, no sé, a lo mucho eran 15 y estoy exagerando. Ok. Entonces, cuando entras a la residencia, ya ves que te dicen, escoge 10 opciones. Ajá. Y te dan esas 10 opciones y al final te dicen, quedaste en esta. Sí. Entonces, yo me acuerdo que yo me fui de norte a sur porque, pues dije, me quedo por el norte, luego al centro y luego al sur, ¿no? Entonces puse algunas del norte, no todas, porque me acuerdo que hubo unos hospitales que chequé y dije, pues no sé. Eran centros rurales. O maltrato. Como el De la 25 no vamos a estar hablando. Ajá. O también chequé esta cuestión de la seguridad. Claro. Entonces, pues me fui norte, centro, sur y me acuerdo que sí, Chiapas creo que fue de mis últimas opciones, siendo sincera. Ajá, Porque está bien, era está el sur, entonces era como que mis últimas opciones, no recuerdo cuál. Pero pues bueno, Y acuérdate, el sur es debajo de Monterrey, o sea, todo lo que está debajo de Nuevo León. así es, ya, sur. Entonces, pues el día que dan el resultado, pues ya veo de que Chiapas. Entonces fue de que, bueno, vamos a conocer Chiapas. O sea, de Este, entrada dijiste sí, vámonos. yo sí, ¿Sí? pero también estaba con la incertidumbre de que sí es un lugar muy inseguro porque pues en mi vida había escuchado Tapachula, la verdad, o sea, Sí. Tuxtla, el Cañón del Sumidero, todo eso, pero Tapachula yo no tenía ni idea de dónde No quedaba, existía. o sea, yo en el momento incluso de la elección de plazas que tenías tus 10 opciones, yo la puse porque dije, bueno, Chiapas está bonito, dice. Para rellenar Cristóbal, espacio. Pero no me Peyote. percaté de que dónde quedaba Tapachula, nada más fue que pues nunca creí que hubiese yo a quedar en esa Sí, plaza. claro, ajá. Claro, Ajá. en una residencia ya muy lejos de aquí. Sí. Sí, Sí, totalmente. muy Pero lejos. ¿cómo es una residencia de epidemiología? Tiene su área. Yo siempre he dicho que epidemia es como, al menos si estás en un hospital o una UMF, tiene esta área clínica administrativa. Ok. ¿Por qué? Porque si puedes ver a los pacientes, tú dices, oye, me está notificando, ejemplo, un caso de dengue. Yo en lo personal iba, checaba al paciente, cumple con definición operacional. Aquí lo importante, no tienen guardias. No. Ya, exacto. vámonos, es punto a favor. Bueno, en mi sede no teníamos guardia. Pero Ok. puede que en algún lugar sí haya. Ajá. Exacto. Hay sedes que yo sé que tienen guardias. Ninguna residencia es fácil por el hecho de no tener guardias. Ajá. Todas es tienen un lo suyo. puntito a alguien que no quiera hacer guardias. Sí, es un punto a favor. Sí, Ajá. depende, porque sí, te entiendo, es un Ya punto a favor, salto aquí. pero por ejemplo, yo nunca quisiera llevar investigación ni nada de No, eso. no, claro Para mí que se me haría no, más pesado también. eso que estar haciendo gasometrías en urgencias. Pues sí. Sí, sí tiene su lado. Cuando te de- toca desimpactar. O dejé una pared. No, pues fíjate que sí, al menos en epidemias sí te ponen un poquito más de rigor en la cuestión de investigación, entonces sí es como una parte de que a lo mejor no tienes guardias, pero sí tienes que dedicarle tiempo a lo mejor a leer más estudios de investigación y preparar bien tu tesis, porque hasta en eso te exigen un poquito más que a otras especialidades. Totalmente, sí. Simplemente hecho de ser epidemia, o sea, te piden como que un extra, ¿no? ¿Y cómo son los horarios? En mi sede iba en... depende. En Ujú. mi sede como tal iba en horario de adscrito, que era de 7. a Bueno, 7. sí, entraba a las 7 y ¿De salía a 4? las 4 aproximadamente.
A veces salía antes, pero era de que, tengo clases, me tengo que trasladar, pues me tenía que ir antes, ¿no? Porque al menos mi aval académico fue el Instituto Nacional de Salud Pública y tiene un centro regional de investigación allá en Tapachula. Entonces, mis clases eran trasladarme del IMSS, ahí del hospital, del HGZ, al centro de investigación. Sí había veces que, pues sabes que nos vamos temprano, pero es por clase. Y si teníamos que regresar al hospital, regresábamos. Y así era. Y digamos que tienen un como censo de pacientes en el hospital. Sí, o sea, obviamente me imagino que no a su cargo, pero que digamos que llegan en la mañana y saben que tenemos, no sé, estos 10, hay que echarle la vuelta a los 10 o... Sí, en la forma en que nosotros hacíamos la vigilancia epidemiológica y que probablemente se sigue haciendo allá en esta sede, es todas las mañanas checamos los censos de todos los servicios. Todos los servicios, medicina interna, urgencia, cirugía. Yo estoy recordando momentos de guerra, ¿verdad? No. De cuando nos tratamos en epidemia. Ya digamos que eso no vamos a hablar. Estados que tienen los censos de todos, checan los censos de todos los servicios. Un pequeño corte, disculpa. Por una historia clandestina. Bueno, entonces checamos los censos de todos los servicios, los diagnósticos que ponen. Entonces, obviamente nos distribuíamos los servicios, unos checaban urgencias, otros internas. ¿Cuántos eran? En mi sede dependía mucho, porque si había rotaciones éramos menos. Al menos en mi R3 siempre había 2 R3 al menos, mínimo. De R2 eran 5, pero cuando se fueron de rotación pues estuvieron ausentes. Y R1 eran 3, nada más. Ya en mi último año éramos menos gente. Cuando entré eran muchos R más. Creo que era sede de Tuxtla y Tapachula. Los de Tuxtla no, los quisieron algo así. Los mandaron a Tapachula y eran un buen, pero ya salieron y pues ya nos quedamos menos. Ya se redujo a lo normal, digamos. Así es. Pero pues bueno, el punto es que nos dividíamos los servicios, checábamos diagnósticos y no solamente lo de vigilancia epidemiológica, también checábamos las infecciones asociadas a la atención en salud. Que a lo mejor en cirugía, por decir, no vamos a encontrar tantos padecimientos de vigilancia en algunas ocasiones, pero sí algunas sillas. Entonces checábamos ambas cuestiones, les dábamos vigilancia y si no lo teníamos captado, nosotros llevábamos un censo y haz cuenta que todos los pacientes los íbamos ingresando a nuestro censo de epidemia. Entonces poníamos esta en medicina interna, esta en cirugía y también cuando egresaba le poníamos fecha de ingreso, fecha de egreso. ¿Por qué? Porque si regresaba el paciente ya sabemos en qué servicio estaba. Y por decir, hablando un poquito de IAS, pues sabíamos en qué servicio se había hecho la IA o si fue en uno nuevo. Ya dependiendo de los días que tuviese el paciente. Estaban a cargo todo el hospital. Prácticamente. Ajá. Oye, Leo, como para entrar más en detalle en cuanto a nuestra ignorancia, ¿qué decía? repites mucho la cuestión de la vigilancia epidemiológica. Esa era mi primera pregunta que aquí había escrito con anterioridad, hace 14 minutos. ¿Por qué hay ciertas enfermedades que requieren vigilancia epidemiológica y a qué se refiere eso? Es la pregunta concreta. La vigilancia epidemiológica, porque algunas enfermedades lo requieren, porque hay enfermedades que nos pueden causar brotes o que tienen alta letalidad, alta mortalidad. Entonces son enfermedades que se tienen que estar vigilando constantemente para, sobre todo, tomar decisiones oportunas, controlar brotes y prevenir, ¿no? Esa es la finalidad. Y no solamente son enfermedades infecciosas, realmente también se da la vigilancia en enfermedades no transmisibles. Tenemos las enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión, enfermedad cerebrovascular, enfermedad isquémica del corazón, entre otras muchas, que también se van a estar dando vigilancia. ¿Por qué? Porque son enfermedades que también van en aumento, producen alta carga de morbilidad y también obviamente esto repercute hasta cierto punto a todas las decisiones políticas del país, que pues bueno, ese tema no lo vamos a tocar ahorita. De hecho sí. Podemos hablar de eso justamente. No son impuestos nuevos, pero son impuestos que no existían. El impuesto a la Electrolitos, bueno o no. Adiós. Muy bien, entonces, Leo, digo, muchas preguntas, o la mayoría van a ser porque estamos bien güeyes nosotros, pero bueno, ya está claro un poquito el panorama a qué se refiere sobre todo este punto. Para muchos el acercamiento, yo creo que la epidemiología fue durante la pandemia. Sí, cuando vendían a Gatel y todo era de que, es que la epidemiología dice esto. Sí, ¿Gatel era epidemiólogo? ¿Era epidemiólogo? Sí, No sé, no me ¿Sí, acuerdo. ¿Natalia era epidemiólogo? ¿O de salud pública? ¿Maestro en salud pública? Creo que era maestro. Era maestro, ¿verdad? Salud Salud pública y pública. epidemiología. Yo Ok. creo que lo tenían Y- ustedes en un póster, ¿no? Ahí, mamado, tatuado. Y yo creo que ese era el acercamiento de la población general. A lo mejor muchas personas nunca habían escuchado el término epidemiólogo o epidemiología hasta Hasta el momento de esa la pandemia. temporada. Sí. Claro. Pues de hecho, Y en la que guerra fue donde el mundial- epidemiólogo como que
todos dijeron, ok, Pero todos lo existen. mamaban, güey, en todos lados. Sí, o sea, no que existan del hecho hospitalario, sino por fuera. Que digan, ok, existe algo que nunca habíamos De hecho, me escuchado. acuerdo que yo juraba que creo que es Brad Pitt en la Guerra Mundial Z, que era epidemiólogo, güey. No, Pero no, era bien, él es era- agente secreto de la ONU. Sí, Hacía de la misiones, ONU, güey. pero es otra cosa. Bueno, ahí hace lo mismo. ¿Recuerdan a Brad Pitt en la película? Háganle Soy cuenta yo. lo que hace. Bueno, yo tenía la idea que los epidemiólogos hacían eso, pero pues estaba Viajaban y peleaban contra zombies. muy equivocado. Pero bueno, continuamos. Te voy a hacer otra pregunta. Ahorita me llamo Borrar la pregunta de que Yo- qué harías contra un zombie. Te quería hacer una pregunta hablando que bueno. estamos con esto de la pandemia. Sí. Bueno, no te tocó la residencia antes de la pandemia, sino ya, pues no terminando, pero en colita, sus la- últimas la colita, etapas. Sí. ¿Qué tanto cambió la residencia? O sea, que te dijeron los maestros, es que antes hacíamos esto, pero ahora que pasó la pandemia empezamos a hacer esto, o la forma de educar pasó a esto. O sea, ¿qué cambió en la epidemiología en México? Pues mira, yo en mi percepción, yo sí estuve en pandemia, pero como médico general, ¿no? Entonces sí me tocó atender pacientes COVID y como tal, siento que fue un impacto súper grande, yo creo que en todos los médicos, en muchos aspectos. Y yo creo que aquí fue cuando empezamos todos a valorar un poquito más lo que es la epidemiología, ¿no? Porque entra COVID, nadie sabe qué hacer, nadie sabe qué medidas tomar, entonces ahí es donde sale a flote los epidemiólogos, ¿no? En cuanto a la pandemia COVID, lo que me comentan mis R+, que sí les tocó todavía un buen trozo pues de la ¿Residencia? de la residencia de la pandemia de COVID, fue de que a ellos ya les tocó pues estar vestidos, entrar todos con su cubrebocas, su careta, a cubículos, ¿no? A mí ya me tocó como una colita y obviamente siempre como epidemiólogos, al menos si estás en un hospital, en cada aislamiento tienes que usar tu equipo de protección. O sea, eso ya como que es algo que ni siquiera lo tomas fuera de lo común, porque ya lo traes tan implementado que ves a un aislado y es a fuerza tu EPP, ¿no? Entonces, yo en lo personal viví la pandemia como médico general, que también se me hizo muy pesada, muy fuerte, o sea, no es algo que se ve normalmente. Aproximadamente una pandemia pasa cada 100 años, ¿no? Entonces, pues nos tocó a todos, de médicos generales, médicos anestesiólogos, epidemiólogos, cada residentes algunos, pero siento que después de la pandemia hubo un cambio en la cuestión de higiene Sí. y de la higiene de manos sobre todo. O sea, Sí. siento que se implementó demasiado y pues obviamente la higiene de manos, no sabemos, salva vidas, aunque no lo creamos. Lo enseñó la peste y Sí. nos rehusamos Ajá. otra vez. Y ahorita otra vez con COVID creo que se reforzó mucho esto de la higiene de manos. Y yo creo que estructuró también mucho, o más bien hizo como más responsable al médico en cuanto a lo que dices del equipo de protección. Porque nosotros que estamos en áreas de riesgo, luego ahorita César en urgencias, yo en la terapia intensiva, pues a veces lo tomas tú un poquito, le pones ahí tú lo indicas de aislamiento inverso, o aislamiento por Sí. contacto. Sí, sí, Pero sí. de que te metes así nada más con el Sí. cubrebocas, creo que puntualizó en la vital Sí, importancia. yo me acuerdo, de yo eso. empecé en la residencia en el 19. Cuando empezamos la residencia, nunca me dieron una plática de lavado de manos, del cuidado del paciente, nada. Empezó la pandemia y pláticas hasta de Cada pasillo. 6 Ibas- meses. No, ni cada 6 meses ibas caminando y de repente para una enfermedad que vengo de mi siempre. Ah, bueno, también lavado de manos. Pujes a lavarlo O- las manos, doctor. O te estabas lavando las manos y había alguien ahí viendo que lo Sí, hicieras sí, correctamente. Y yo, cierto, sí, ay, güey. cierto. Y también me acuerdo mucho porque había muchos residentes de, bueno, pues ginecología, no puedo ocultarlo, que entraban a la toco, que entraban a la toco sin botas. Sí, sí, Ajá. sí. Y también se pusieron muy estrictos con eso. Y ya después de ahí yo vi que hubo muchos cambios de que todos traían guantes, todos entraban con cubrebocas, todos entraban con botas, todos se lavaban las manos al entrar y salir de los cuartos. Pero yo me acuerdo que el primer año de residencia no pasaba. Pero fíjate que incluso yo creo que este impacto lo tuvo mucho a los médicos que estuvieron en pandemia en unidades. Porque siento que ahorita las nuevas generaciones que al menos me tocó ver que no les tocó pandemia, porque ya ven, igual muchos estudiantes de medicina, es pandemia, no puedes estar en los servicios, ¿no? Sí, cierto. Entonces creo que ahorita los que estuvieron en esta etapa de pandemia, los que nos tocó estar en hospitales, unidades, pues lo traemos bien implementado. Pero aquellos que no, yo siento que todavía así como que les falta reforzar ese tema y recalcarles la importancia, ¿no? Que hay un porqué y hay un Sí, es detrás. que supongo que es lo mismo. No lo vivieron tan cercano a lo mejor. Exacto. Dijeron, ya pasaron 5 años, ya no hay Ya problema. fue. De hecho, vacuna de COVID, ¿quién se vacuna ahorita? O sea, sigue la vacuna ahí, pero la gente ya ni va. Ya ni se Y quiere antes se vacunar. peleaban, se agarraban a golpe las señoras en las Ajá, filas en para las vacunarse y filas. ahora nada.
No, de nada. Y fíjate también de eso que dicen, es por ejemplo que ya no ves más allá. Por ejemplo, nosotros de urgencias tenías un rato, a veces hasta días, al paciente, pero no veías la repercusión. Yo, ese golpe de realidad me llegó cuando de ser urgenciólogo pasé ya a ser médico de terapia intensiva y que ya me quedaba más tiempo a los pacientes. Entonces ya veías que los cultivos, que, ay, ¿quién se rascó la coliflor antes de poner este central? Porque sale ahí algo, Fecalis. ajá, enterococos fecalis y todo. Ajá. Sí, O sea claro. que, ahorita estoy exagerando, ¿verdad? No es así. O sea, sí, pero no Que me fue. funen. Pero sí puede pasar. Entonces, como ya le das el seguimiento de que algo tan sencillo que no fue tener un cuidado específico, que tiene que ser muy sencillo en un procedimiento, repercute de manera negativa en los pacientes. Entonces, esas partes también ustedes digamos que lo supervisan, lo llevan. Y cuando detectan cómo es una intervención por parte de ustedes, digamos, tomándome de ejemplo, cómo sería una intervención de epidemiología hacia pacientes que estén internados, por ejemplo, en terapia intensiva. O sea, ¿qué recomendaciones dan o cómo manejan o cómo abrazan esa parte de colaborar con el resto de las especialidades? Claro, bueno, en mi experiencia, yo siempre he tratado de llevarme bien con todos los médicos para empezar. Porque a veces No saben hacer nada. uno llega y, doctor, por favor, la higiene de manos, su alcohol. Sí le molesta que los chetos los guarde. Compartieron con el paciente. Hay que, Literalmente a veces incluso digo que epidemia es como algo así como somos los policías del hospital. Ok. O sea, estamos como vigilando todo. Incluso si están comiendo, si comieron y se lavaron las manos, pues no deberían de comer en áreas críticas, obviamente, pero se sabe a gente que lo hace. Ujú. Todo personal de salud, médico, enfermería, ¿El café cuenta como comida? Sí. lamentablemente Sí sí. Ajá, sí, no debería de haber nada de eso en áreas donde se están atendiendo pacientes. Entonces, pues a veces llegamos a caer mal, Sí. sinceramente. Se sabe. Pero a ver, David, ¿quién cae peor? ¿El epidemia o el de calidad? El de calidad. de calidad. Toda la vida. Ya te defendí. Gracias. Toda la vida el de calidad. Sí, sin ofender. Sin ofender, sin ofender. Vamos a traer a alguien de calidad algún día, pero. Sí, está muy caótico. Y se darán un tiro ahí a Isa contra el de calidad. Tal vez. Qué mal te estás lavando las manos. No, Ahorita siento vas a que lavar. incluso calidad y epidemia somos buen equipo. ¿Sí? O sea, nos llevamos bien. Sí. Mm. Porque incluso dentro de epidemia también está esta área de prevención de control de infecciones y hacemos pases de visita y es en un equipo en conjunto con epidemia, calidad y otras áreas del hospital. Ok. Entonces, siento que no nos llevamos tan mal calidad y epidemia, pero pues epidemia no es tan amigo de muchos médicos, lamentablemente. O, bueno, hay médicos muy accesibles, la verdad, o sea, Sí, claro. con los que les dices una cosa y entienden y les explicas y todo, y como que aprenden la parte epidemia que pues a veces no se enseña, ¿no? Ujú. Sí. O sea, hay un contacto también de epidemiología por parte de los familiares de los pacientes. Ustedes se acercan también a eso. Sí. Por el hecho de que pues nosotros nos acercamos a ver al paciente y todo, pero también ustedes se acercan a los familiares. Sí, se hacen las acciones, o sea, ok, tenemos un paciente a lo mejor aislado, tiene alguna enfermedad infecciosa y ok, sabes que tenemos que hablar con el paciente, decirle las medidas de higiene, hablar con los médicos residentes que van a entrar a ese aislado, a la enfermería y aparte al familiar, ¿sabe qué? Necesitamos que cuando entre este aislado tiene que traer su equipo de protección, su cubrebocas, que se lave sus manos y Ujú. se le explica todo. Sí tenemos ese tipo de intervenciones definitivamente. Eso hablando en hospitalarios, pero también en pacientes ambulatorios, como por ejemplo, de hecho, esta es una duda real que me pasó con un Ajá. paciente. Se detectó recientemente con VIH positivo. Ajá. Le dije, te voy a enviar trabajo social, epidemiología. Y me dijo, ¿pero para qué al epidemiólogo si tengo que ir con el infectólogo? ¿Qué le expliqué? Le dije, tú ve. No, ya No estés resolgando. Ajá. Pero ahí, ¿qué función tiene el epidemiólogo en una enfermedad que no es hospitalaria? Ok, toda enfermedad, bueno, no sé si conocen la normativa 017 SSA del 2012. Por supuesto que no. Claro. La pregunta leí ofende. justamente hoy en la mañana. La normativa 017 es la norma para la vigilancia epidemiológica. Ahí incluso, para aquellos que desconocen qué deben de notificar y qué no deben de notificar, está en esa normativa. Obviamente ya es un poquito vieja. También tenemos los formatos SUIBES que yo creo que están más actualizados. Pueden revisarlos para saber qué es lo que tienen que notificar, ¿no? Pero en cuanto a la normativa, ahí te vienen qué padecimientos deben de notificar todo personal de salud, sea médico o enfermera. Cuando tienes ya esta educación o capacidad de decir, oye, este paciente tiene dengue, este paciente tiene VIH, se tiene que notificar. Hay diferentes tipos de notificaciones, no sé si las conocen. Inmediata. Inmediata,
diaria. Era día semanal y Así es. Sí, sí, no claro. me acuerdo los nombres, pero Perfectamente me acuerdo. Entonces hay enfermedades como las del VIH que obviamente en sus tiempos, no recuerdo bien el año, ahí cortas eso. En nuestros tiempos se nos están diciendo viejos. Dijo viejos en Pinches- otras palabras. No, Muchos es que ancianos. no recuerdo si fue en 1900, no me acuerdo cuándo empezó el VIH, pero empezó la pandemia en el del VIH 82. en el 82, ¿no? Entonces empieza la epidemia del VIH, entonces es una nuevo virus que nadie conoce, se empieza a investigar, empiezan a haber más casos, se empiezan a ver las fuentes de contagio, entonces, ¿qué tienes que hacer? Empezar a notificar cuántos casos tienes. Ahora, vino fulanito, se le diagnosticó VIH, ¿qué contactos tuvo? Vamos a estudiar esos contactos para, si esos contactos ya tienen la enfermedad, darles el tratamiento. Dos, tratar de prevenir, teniendo Pruebas. medidas, pues ahora sí, ya sabemos que el VIH, ejemplo, se transmite por transmisión sexual, pues sabes que vamos a darle preservativos, decirle abstinencia, las medidas que se tengan que tomar con cada uno de los pacientes, ¿no? Entonces, esta cuestión de, sabes que vamos a notificar esta enfermedad para llegar a aquellos que pudieron haber sido contactos de quien ya tiene la enfermedad, contactarlos, avisarles, prevenir sobre todo, ¿no? Y tomar también medidas en salud pública, porque VIH va creciendo, o sea, actualmente se puede decir que seguimos en epidemia de VIH, porque cada vez está habiendo más contagios de VIH y sí se va a volver un problema de salud pública en algún punto, como la tuberculosis, que muchos no la mencionan, muchos creen que no existen, y pues también los casos van en aumento. Yo nunca he visto. Entonces, esa intervención no la haría el infectólogo. O sea, No. él nada más daría la pastillita, tratamiento. el tratamiento Sí, y se así acabó. es. A él le valdría que eso. Tal vez sí le diría, oye, pues reporta o notifícale a tus contactos Claro. recientes. Pero toda esa estructura de captar al paciente y todo lo que representa el riesgo de salud pública, como lo mencionas, pues ustedes es de que se encargan. Así es, y también pues llevamos diferentes plataformas de diferentes enfermedades, obviamente, las notificamos y obviamente esto todo se traduce en números y nos ayuda para saber cómo está nuestra población, cuántos pacientes tenemos con VIH, cuántos pacientes tenemos con dengue, cuántos pacientes tenemos con cáncer. O sea, al final toda esta parte que siempre digo clínica administrativa la llevamos nosotros, incluso hacemos análisis, sabes que en nuestra población tenemos tantas defunciones de esto, tenemos tantos niños que están naciendo así o así, ¿no? Entonces todo este tipo de números, frecuencia, distribución, determinantes, la llevamos nosotros y yo siento que a veces como que muchos no tienen esa proyección que lleva epidemia, ¿no? yo ahorita, donde estoy, veo más VIH que tuberculosis. Sí. Veo muchísimo Porque no existe VIH. Por como comentamos, no O sea, yo creo, sin exagerarte, al mes, de pérdida en mi población salen 4 o 5 casos nuevos de Sí, VIH. cierto, ahí Están más saliendo en los muchos. contactos, ¿no? Yo Y también tuberculosis, si nos ha acaso tocado nuevos, más casos. no, yo creo que si acaso veo uno cada 2 meses, pero VIH veo mucho. Sí, va en aumento. O sea, yo incluso en mi servicio social me fui a Oaxaca y también, o sea, yo dije, pues es un pueblito, hay menos gente y pensé que a lo mejor iba a haber un poquito menos, pero no, o sea, yo creo que sí veía seguidito pacientes con VIH, entonces yo dije, y pues bueno, en mi servicio social también, o sea, en mi vigilancia epidemiológica del hospital siempre había al menos mínimo, así bajita la mano, 1 por semana. Y es bajita la mano, o sea, no había, yo creo que un día en el que no hubiera un paciente que tuviera VIH. De nuevo diagnóstico. Sí. Yo este fin de semana me salieron 3. 3. De nuevo diagnóstico. De nuevo, sí, esos 3, los que ya están y esos 3 nuevos. Yo quería hacer una pregunta que esta es del público. No es cierto. ¿El COVID lo inventó el gobierno chino, sí o no? Es como una doble pregunta. Ok. ¿Cualquier enfermedad pudiera producir una pandemia? ¿Y la diferencia entre una epidemia y una pandemia? Sí, pues realmente cualquier enfermedad puede producir una epidemia, incluso las enfermedades crónicas degenerativas, por decir la obesidad. O sea, ¿la obesidad la podemos actualmente considerar como una pandemia o una epidemia? Epidemia. De hecho, va en aumento.
en los últimos registros que hay, hay un boletín epidemiológico, por si no lo conocen, hay un boletín epidemiológico, se publica por semana, y ustedes pueden ver los casos que había en la semana homóloga del 2024 a la del 2025, y van comparando los casos, ¿no? Ok. Entonces tú vas viendo la comparativa de los casos 2024-2025 a la semana epidemiológica a la que va, y pues todo lo que es obesidad va en aumento. Ajá. Y ahorita se está checando mucho porque pues sí, y sí se reitera también, obviamente que hay que tener en cuenta que la obesidad es un diagnóstico que se va a notificar solamente cuando es obesidad de primera vez. Ok. Porque también al momento de que, ay, ¿sabes qué es obeso? Déjame lo notifico. Ay, viene María otra vez, la otra semana es obesa, la notifico. Y ahí estamos repitiendo el dato. Entonces también hay cosas como muy específicas que sí es importante que los médicos sepan porque puede haber errores también en captura y análisis de información. Es como Entonces, un sesgo doble, o sea, como que si así lo están es. recapturando, se van a malformar o deformar lo que viene siendo la estadística, me imagino, que están sumando y es el Así mismo es. paciente. Así es, Ok. ajá, entonces sí, pues hay muchas cosas de epidemia muy básicas, sobre todo en notificación, que sí son bien importantes. Todas las crónicas degenerativas, nada más, pacientes de primera vez se notifican, porque si Ok. no, se vuelve a repetir el dato, ¿no? Hay enfermedades transmisibles que sí, obviamente nos pueden generar, pues, epidemias, y aquí lo importante es, se notifica a epidemia, obviamente, porque es el que va a tratar de prevenir y controlar ese brote que se pueda hacer o esa alerta temprana que se está dando, sabes que tenemos ya 2 casos. Entonces, brote es cuando hay 2 casos que tengan alguna asociación epidemiológica, tiempo, lugar y persona. ¿Ok? Se me siente en el examen, güey, de la uni, güey. Digo, ahorita Yo bien. estaba pensando en qué voy a hacer de short. Epidemióloga dice que los obesos son una epidemia. La pandemia de la obesidad. Pandemia No, y Winnie Pooh. hablando de eso de los brotes, ahorita que está muy, Ajá. muy, pues ¿De digamos, actual el sarampión, tanto en Estados Unidos como aquí en México, Sí. se han reportado muchos casos ya en Nuevo León y pues en todo el país. ¿Crees que todo esto fue derivado de grupos antivacunas o... no, es que... Ya volvió a tocar el tema. Córtale, chavo. Que no, Significa es que diablo. gente preguntaba, a mí me preguntó un señor que me decía, si yo estoy vacunado para el sarampión, ¿por qué me vuelvo a vacunar? Si me la pusieron desde chiquito. Y él decía, el sarampión mutó, ya no hay defensas, es un virus, es una bacteria diferente, es un virus diferente. O sea, si hay preguntas de por qué hay un brote de sarampión si supuestamente estaba erradicada. Claro, pues mira, aquí la cuestión es que, como sabemos, anteriormente las células, sobre todo sarampión, rubiola, la pentavalente, incluso muchas vacunas empezaron a hacer con células enteras. Entonces sí tenían una mayor inmunidad en la gente, probablemente incluso duraban más tiempo esa inmunidad. Pero, ¿qué pasa? Este tipo de vacunas sí tienen un poquito más de reactogenicidad, tienen más efectos adversos en la población. Muchas vacunas cambian a vacunas acelulares, entonces son buenas, sí son buenas, pero son un poquito menos eficaces que las vacunas con células enteras. Ahora, hablando de las vacunas, hay un tiempo de inmunidad en las personas, ¿no? Por eso también está la cartilla de vacunación de la infancia, del adolescente, de la mujer adulta, del hombre adulto y del adulto mayor, ¿no? Porque tienen un límite de tiempo. Sí, también es cierto, todos los virus y bacterias van cambiando, va cambiando la patogenicidad del virus, bacteria, la virulencia que tiene, las genéticas, hay incluso, como se sabe, hay ya bacterias que son resistentes a antibióticos, lo mismo pasa con las vacunas. Entonces, todos los virus y bacterias están en constantes cambios, entonces esto puede disminuir la inmunidad. Obviamente también aquí, ¿qué pasa? Los adultos normalmente uno empieza a crecer, viene la adolescencia, no se vacuna, el adulto no se vacuna, entonces ¿qué pasa? Puede contraer la enfermedad, a lo mejor sí tiene algunas defensas porque sí se puso sus vacunas en la infancia, pero ¿qué pasa? Convive con niños, entonces ¿a quién le va a dar más fuerte? Al niño que no tiene su inmunidad completa o una inmunidad inmaduro para aquellos que son lactantes incluso y que no tienen su esquema de vacunación completo. ¿Qué pasa? Va el adulto, trae síntomas leves, sarampión, tosferina, lo que tú quieras, contagia al bebé o al niño que no tiene su esquema completo y pues por eso le da un poquito más fuerte, por eso empiezan los brotes y pues obviamente los que hasta cierto punto quienes pueden salir más afectados son los que no tienen su esquema de vacunación completo.
Pues ella no lo Es quiso como- decir, pero sí es culpa de ustedes, gente que no se vacuna. Y ahora yo pregunto, ¿por qué el gobierno no trae vacunas? ¿Por qué no alcanza para vacunas? Si el doctor Simi ya las está vendiendo. Y más barato. Similares. Es mi caso, sí. No, sí, ya empezaron las campañas de vacunación. Sí, los invito a todos a estar atentos de las redes de Secretaría de Salud en este caso. Ahí se están publicando dónde están las campañas, dónde se empiezan a ubicar, para que incluso a veces dicen este fin vamos a estar en esta colonia y pueden acudir a vacunarse. Ahorita que ya también viene la temporada invernal, pues que van a empezar en aumento COVID, influenza, tosferina, vacunen a los niños porque también va en aumento. La tosferina tiene brotes cíclicos. Que de hecho te iba a preguntar ese punto. ¿Qué enfermedades, en relación tanto a que escasean en algún momento las vacunas y hay un movimiento en el cual las personas pues no se quieren vacunar, ya, independientemente que sea aunque se enojen, ¿qué enfermedades tú destacarías que pudieran generar un riesgo de que a futuro pasara algo similar como con el sarampión? Pues la tosferina ya es Tosferina uno. ya es un problema porque aumentó demasiado desde inicios del año. Sí. A comparación del 2024, pues casi no teníamos casos. Y La si tuberculosis lo- es endémica, esa pues. Sí, Pues, sí. sí, no, la Aquí tuberculosis está. ya es endémica, va en aumento. También lo que hay que recalcar aquí de tuberculosis es la farmacoresistencia. O sea, si los pacientes no toman su tratamiento completo, pues obviamente la bacteria o el bacilo más bien se puede hacer resistente. Entonces es más difícil incluso encontrarle tratamiento de segunda elección porque ya los primeros fármacos de primera instancia pues no le van a ser tan eficaces. ¿Has tú visto dentro de toda tu experiencia ahorita que ámbito laboral? Creo que en el último año, no sé si en el último año y medio, hubo una escasez de BCG. O sea, ¿se ha visto Todavía. alguna? Pero bueno, vi que publicaron ahí el gobierno del estado que ya había vacunas, ¿no? Ahorita que iban en algunos municipios, se iban a citar a Sí. cierta hora para que se pudieran vacunar. Pero este intervalo en el que escaseó, ¿ustedes notaron algún tipo de repercusión? ¿Algún caso reportado de que hubiera tenido una repercusión severa? Luego, poniendo en contexto, la BCG se pone para evitar una de las variantes severas de la tuberculosis. Sobre todo tuberculosis meningea. Ajá, así O es. sea, las complicaciones severas de TB. Hay mucha gente vacunada con BCG y tiene padece tuberculosis. Sí, claro. Es sobre todo para evitar complicaciones. Yo creo que, pues bueno, mientras no se expongan a lo mejor a los niños en este caso, a personas enfermas con TB, que a veces incluso no sabes No si sabes, el vecino sí. tiene Ya, pero cuando TB. tiene síntomas ya está bien avanzada la enfermedad. Así es, entonces, como tal, así que tú digas, vi un repunte en complicaciones por TB, hasta ahorita no me ha tocado. Ahora yo no estoy en hospitales. Ok. Si los hay, no los han reportado. Sí, hay Cuidado, cuidado, muchachos. Eso es de medicina interna. Chequenla, escuchen. O sea, muchachos. claro, sí hay casos, pero Ajá. ahorita no me ha tocado ver casos. Algo tan específico como eso, no. Sí, o en niños, no. Ok. Y yo lo que he visto aquí a primer nivel es sí falta la vacuna, Ajá. pero sí llega. O Ok, sea, ok, sí, no sí se llega. pone en el tiempo Que desearía, indicado, ¿verdad? ajá, Claro. el deseado, Ujú. pero a lo mejor está poniendo a los 6 meses, que es más o menos como ando ahorita. Sí, pero pues más vale tarde que nunca. Sí, Pues es mejor. Eso sí. Y yo también te quería preguntar A ver. de la resistencia bacteriana. Y eso es historia de Halloween. La gente que compra antibióticos en el mercado, Otra vez. Otras puras mentiras No, está diciendo sí. que eso no existe. Otra vez se te va a meter en controversia en grupos del diablo, grupos religiosos lo van a volver a quemar. ya no. Aquí a lo que voy es que hay un uso indiscriminado de antibióticos Claro. porque el acceso, al menos aquí en México, es muy fácil. La gente los puede comprar, aunque pidan receta, en farmacias se los venden sin receta, Claro. los compran en mercados y tampoco es tirarle, pero hay muchos médicos que Es que no hay recetan repercusión medicamentos. total de quien la está dando, o sea, Totalmente. básicamente está obligado, le dicen, tú Pues tienes no que es, recetar no es eso. palpable, más bien yo creo que el trasfondo de lo que pueden generar con su accionar no es palpable para ellos porque nunca van a estar en un entorno donde puedan ver esa repercusión. Ellos van a seguir recetando o van a seguir comprando, probablemente no, Pero en son- ningún momento vean, en su corto periodo de vida, de 60 a 70 años, nunca vean la repercusión. Pero que es va a como generar. dejemos, o sea, ceftriaxona es un medicamento intrahospitalario y se vende muy fácil afuera, vaya. Y Ertapenem, güey, y o sea, tienes ándale. higos de repetición y siempre ya son resistentes a todo. Ajá. Todas las cefalosporinas ya Claro. no sirven para nada en muchos pacientes con higos. ¿A qué ibas con esto? De la resistencia bacteriana. Sí, Pregunta. ¿qué era la resistencia bacteriana? O sea, ¿qué le voy a decir a la gente? ¿Y qué recomendaciones darías al momento de uso de antibióticos? Uso, o automedicarse. abuso.
Sí. Pues sí, uso indiscriminado. Bueno, en cuanto a la resistencia bacteriana, conocemos que pues hay diferentes bacterias, cada bacteria, incluso algunas producen toxinas, ¿no? Y las bacterias pues tienen su composición celular, ¿no? ¿Qué pasa con con esta resistencia antimicrobiana? Muchas veces llega la cuestión del medicamento activo a la bacteria, por así decirlo, en formas así muy generales. Entonces, la bacteria ya tiene la forma de evadir esta respuesta al antibiótico, ¿no? No va a actuar de la misma forma porque la bacteria ya está mutada, o sea, probablemente ya cambió la forma genética, su virulencia, su patogenicidad, ya hubo una transformación de la bacteria, no es la misma bacteria de ahorita que la de antes. Obviamente antes la penicilina o la ampicilina les funcionaba, ahorita la ampicilina ya no sirve. Seamos sinceros, o sea, no sirve. ¿Por qué? Porque la mayoría de las bacterias ya son resistentes, o sea, ya la bacteria ha mutado tanto que aunque le des un antibiótico, si ya la bacteria está predispuesta a que ya le dieron a lo mejor este antibiótico, ya tiene esta memoria de que este medicamento ya lo puedo evadir fácilmente, y pues obviamente la bacteria va a continuar. Ahora, también sabemos que hay bacterias que hacen biofilm, ¿no? Son como que todas las bacterias se encapsulan, o bueno, por así decirlo, tienen como un tipo de, ¿cómo se puede decir? Mallita. Sí, cobertura. Sí. Cobertura, ajá. Entonces es súper difícil eliminar este biofilm. O sea, tú le puedes dar antibiótico y todo, y tú dices, ya bajaron los valores, ya no tiene fiebre, y de repente otra vez, ¡pum! Lo vemos mucho en heridas quirúrgicas y en accesos vasculares, porque Ajá. es donde más comúnmente se forma este biofilm. Ajá, exacto. Entonces, eliminarlo, por decir, incluso cuando se hacen en catéteres, lo ideal es quitar el quitarlo catéter. Inmediatamente. Quitarlo, mandarlo a cultivar para ver a qué es resistente, a qué es sensible y qué le vamos a dar de antibiótico. Y yo siempre recomiendo como epidemio, si ya estás teniendo resistencia a antibióticos, espérate al cultivo. O sea, ¿para qué le estás metiendo un antibiótico que ni sabes si le está sirviendo o no? Sí, O sea, proliferando la falla renal y luego también la resistencia. Así es. Entonces creo yo que si tú dices, oye, ya esto me huele a resistencia, agua pasa por mi casa, mejor espérate el cultivo. O sea, y lo ideal siempre es, si vas a tratar algo bacteriano, espérate el cultivo, a tener el resultado para que tú puedas saber, sobre todo en estos tiempos que, como tú mencionas, yo creo que ahorita todas las farmacias dan antibiótico. O sea, y de hecho les voy a contar mi experiencia. Yo trabajé hace mucho, cuando recién egresada, trabajé en una farmacia, ¿no? Me decían la reina de la ceftriaxona. La Alexa más rápida de la No. Y una pizquita de lidocaína para que no duele. Porque va a ser 5 días. No, pero de verdad, o sea, en ese entonces mi jefe, se puede decir, que también era médico, Qué malo, qué malo. no voy a decir nombres, pero Pero Juan, tú que estás viendo esto. Vamos por ti. no, de verdad, o sea, a mí había un punto en el que se me hacía ya demasiada negligencia, Ajá. A ver, porque dejaba te hacían ceftriaxona. vender. A mí me Confiesa. querían obligar, pero yo nunca caí. Ok. O sea, yo desde que no lo ocupa, no se lo doy. Pero sí había una presión. sí había una presión, y al final renuncié porque me estaban presionando demasiado. Entonces yo no voy a caer en la cuestión de, oye, es mi ética también profesional y como persona de, no te voy a vender. O sea, para empezar, yo no soy vendedora, yo soy Ajá. doctora. Exacto. Yo vine a consultarte, a darte tu diagnóstico y tratarte. ¿Qué te aplicaban el típico? No estás llegando a la meta este mes, ahí, ¿sabes? Sí, casi creo. Esa persona se está guardando mucho, ¿eh? Está Sí, se nos va a sí, caducar. o sea, y si eran reclamos. Yo de que- trabajé también. A mí se me Ajá. corrieron. Pero por estoy yendo 2 semanas. E igual era de, no, doctor, es que este medicamento no se está moviendo mucho. Así me lo dijo, así literal. Me lo pené. No, sepsia, pero no se estaba moviendo. Ya está bien. Dije, si alguien lo necesita, lo receto. Si no, no. Pero está bien, perfecto. Pasó como 3, 4 días. Llegué y al lado del escritorio me pusieron una mesita con los medicamentos, entre ellos varios antibióticos. Y me dice, aquí están, doctor, para que los vea y los esté recetando. Y yo, no. Dije, sí, está bien, ahí déjenlos, pero pues no los voy a recetar. Y ya pasaron como 2 semanas que no vendí nada de antibióticos. De hecho, no vendí ninguno. Y me dijeron de que no, ¿sabe qué, doctor? Muchas gracias por apoyar. Sí, me dijeron muchas gracias por apoyarnos.
le agradecemos, pero pues ya vamos a buscar quien cubra la base definitivamente, porque estaba como cubriendo. Como- Pues que Y me también funaron. Y te aplican la de, este médico no sirve, No sirve. no le sabe. no le sabe el negocio. Ajá, no le sabe, no Obviamente- sabe de medicina. A lo que Pero va, a mí no me dijo el jefe, porque ya ves que es un doctor, Sí, que es de ajá. zona, entonces bueno, a mí no fue el doctor, a mí era el de la farmacia. O sea, a mí me decía el de la farmacia, el Y farmacéutico. todo este punto va enfocado a que, por ejemplo, un grueso de la cantidad de consultas de un médico general, tal vez yo me atrevería, no recuerdo bien el dato, pero me atrevo a decir que el 70% se van a autolimitar en los siguientes 7 a 14 días, que no requerirían un tratamiento antibiótico. Entonces, el abuso de los antibióticos es lo que genera la sobreexposición de los antibióticos a diferentes tipos de bacterias, genera lo que nos comentaba ahorita Aiza, que esos diferentes mecanismos de resistencia bacteriana se activan y generan a la postre que por una simple infección de vías urinarias después tengas una pielonefritis enfisematosa, que ahí chequen en Google qué es, no les voy a explicar. No hay clase gratis. Pero está peligroso, está feo. Entonces es algo tan sencillo que se pudo haber curado a lo mejor con jugo de arándano. No tan simple como eso, pero pues con un manejo más conservador pues va a llevar a algo tan drástico como que un paciente esté muy grave en el hospital. Y se estima que para 2030-2050 la resistencia a los antibióticos Sí. sea la principal causa Causa de de- muerte en el mundo. Así Es que es. también, bueno, yo había leído que no se están produciendo más antibióticos, o sea, ¿son los que ya tenemos o hay alguna teoría de que sí se están haciendo nuevas Algo clases? nuevo que... Ajá. ¿sepas? Pues ¿Sí? actualmente no he leído mucho del tema, para serles sincera, Ajá. pero hace más o menos como un año sí estuve leyendo mucho de obviamente esto de la farmacoresistencia. Cuestión, incluso yo llegué a leer en estudios de investigación que se estaban proponiendo vacunas, Ok. pero están todavía en cuestión de ensayo clínico, ¿no? O sea, se están preparando, están checando, ver si funcionan o no funcionan. Algunas tuvieron muy buenos resultados, pero la mayoría de los estudios que leí por alguna... Ay, perdón. Ay, Ya se fue. Phil Barrera. Ya se fue. Va a quedar buenísimo ese Continúa. Continuamos. Ya se fue. Ya se fue. No, ¿qué estaba diciendo? De los estudios. Ah, sí, o sea, están los estudios, pero quedan en pausa. O sea, ya no he visto que prosigan algo más en cuestión de vacuna para la farmacoresistencia de antibióticos. Sí he visto que están tratando de desarrollar nuevos antibióticos, pero hasta ahorita pues no han salido. Por ejemplo, mira, ahorita yo desde mi perspectiva, dentro de resistencias que veo en casos severos, hay resistencias ya de lo que tal vez podamos ser más conocido a todos los carbapenémicos, ertapenem, meropenem y imipenem. Sí. Hay casos de resistencias que te salen así, resistentes a todos los carbapenémicos. ¿Qué opciones tenemos actualmente? Hay unas cuantas, hay unos cuantos fármacos combinados, hay uno que se llama Savicefta, hay una que se llama daptomicina, otro que se llama colistimetato, pero son de indicaciones muy precisas para nosotros porque también que nosotros mismos abusemos. Y luego yo me digo nosotros mismos porque pues en teoría el internista y el médico de terapia intensiva se enfrenta a los casos más severos ya en un contexto crónico, porque en urgencias pues llegan así de sopetón y a veces no tienen mucho tiempo para poder discernir en cuál sería la mejor opción. Es más empírico, Ajá. pero vuelvo a lo mismo, o sea, lo que tú dices es cierto, o sea, no le vas a dar tampoco un antibiótico pues de muy alta gama a algo que pues tal vez se pudo haber solucionado con algo más leve. Entonces por eso nosotros nos tratamos de guiarnos lo más que se pueda con los antibióticos, con los cultivos y los antibiogramas. Ujú. Que los antibiogramas son un estudio que te dan de que ¿Qué bacteria es y cómo se muere? Ajá, Punto. siembra la bacteria y a qué le pega, a qué no le pega. Entonces, cada vez nos enfrentamos a MDR, le llamamos nosotros, o multidrogoresistencia, ¿verdad? Ese tipo de bacterias. Entonces, sí nos estamos quedando sin opciones, sí se ve, o sea, que se va a cumplir esa proyección que... Yo les voy a hacen. ¿Te ha platicar tocado un algo así? caso. Sí, sí, sí. Multidrogoresistente, nada Sí, le pega. hemocultivos, sobre todo, o sea, de accesos vasculares Ni colestina, y ni nada. heridas quirúrgicas. Fíjate que el que nos procesen la resistencia a colistimetato es muy complicado. No sé si no exista, yo no lo he No te ha visto tocado todavía. como tal. Ok. Entonces, pues ahí sí desconozco. A mí me pasó un caso, primer nivel, o sea, ahí en la clínica del IMSS. Era una señora adulto mayor, 70 años por ahí, que tenía una infección de orina. Fue con un doctor, con un médico general. Ahí hay un doctor muy famoso en ese municipio, pero bueno. Ahora, Ya que Voy va por por ti. raza. Soy yo. No. Se pone la lente como que él es otro. ¿Cómo Pero- Superman? Tuvo una infección de vías urinarias. Fue y le dieron, creo que trimetropril. Ajá. Ella decía que seguía con la disuria, que le seguía ardiendo. Volvió a ir con el mismo doctor, creo que a la semana o a los 5 días.
y le cambió, creo que por Ceftre. Se inyectó, creo que le puso 5 Ingeto. y luego terminó y creo que le dieron, no me acuerdo si nitrofurantoína o cipro, no, le dieron levofloxacino. No, se le quitaba. Seguía con la molestia, seguía con la fiebre, seguía con dolor abdominal. Y le recetaron meropenem intravenoso en su casa. No sé eso. En su En casa. las similares. No sé dónde lo compraron. O sea, la verdad no sé dónde lo compraron. Pero le pusieron 3 o 4 días meropenem intravenoso en su casa. O sea, contrataron a una enfermera que fue, la canalizó y se lo estuvieron aplicando. Llegó al hospital. Llegó otra vez con el doctor, no se le quitaban las molestias, le pidió el cultivo y salió resistente a todo. Todo, o sea, no había nada que fuera sensible, nada. O sea, yo creo que hasta el estudio, o sea, los antibióticos generalmente tienen como que Sí, sí, sí. 8 o 10 antibióticos, Sí, sí, entonces sí. tenía una listota. De todo Yo dije, su resistente. madre, nunca lo había visto tan largo. Llega conmigo porque seguía con fiebre, o sea, traía 40, casi 40 grados de temperatura, dolor abdominal, disuria. Pues lo mandé a urgencias, digo, pues yo ya no tengo nada que hacerle, Pero ¿qué le tenía una ofrezco? historia anterior de eso, usar antibióticos hasta para dolor de garganta o algo así. Hay gente que le duele la cabeza y dice, me tomé ampicilina para el Sí, dolor sí, de claro, cabeza. o sea. sí, Pero no, bueno, esa señora se fue al hospital. No la volví a ver. Pero se fue. No la volví a ver, pero Esperemos que esté bien. esperemos que Eso sí. esté bien. Pero probablemente. Pero era resistente a todo. Uno probablemente tenía una infección por su contexto, ¿verdad? Ujú. Un adulto mayor, algo de consideración. Y por estar adivinando, pues ese es el resultado, ¿verdad? Probablemente requería atención hospitalaria un poquito antes para evitar este tipo de peculiaridades. Pero pues sí, digo, realmente está parte, digo, a lo mejor, digo, para nosotros, o al menos es preocupante por la cuestión del el contexto en el que nos desenvolvemos y el saber que pues al menos hay alguien que sí, realmente aparte de nosotros que nomás estamos preocupados pero no hacemos nada, hay alguien que sí está haciendo Sí. algo. O sea, es ¿no? que los antibióticos fue la revolución de la medicina. Sí, sí, Por sí, ellos claro. Ujú. superamos la expectativa de vida de los años 20. En los años 20 el promedio de vida era 50, Sí, 55 45, años. 50 años. Sí. Y también de las vacunas, ¿eh? Ah, bueno, sí. Porque en los 1940 A mí me gusta más el empezó- antibiótico. Cuando empezaron las vacunas, sí, está esta transición epidemiológica de la cuestión de las principales causas de mortalidad de enfermedades infecciosas a enfermedades crónicas. O sea, sí se ve mucho el cambio. Sí. Que la principal causa de muerte era infecciosas. Infecciosas. ¿Y qué aspecto dirías, qué rol administrativo, aparte de los que ya nos has comentado, pero sobre todo en el aspecto hacia el futuro? O sea, ¿cómo crees que ese rol del epidemiólogo va a seguir avanzando? ¿Qué es lo que tú crees que le espera a la epidemiología en los siguientes años? Que yo espero que no tengamos otra pandemia ni que andes peleando como Brad Pitt contra los zombies. Pero ¿qué tú te esperas como epidemiólogo? Eres una joven epidemióloga que tiene un poco tiempo Sí. de haber egresado, pero ¿qué perspectiva tienes en ese aspecto? Pues mira, la verdad es que yo siento que la epidemiología, pues no la conocen para empezar. Ajá, sí, O ¿no? sea, siento que está Me incluyo. muy desvalorizada, la verdad. ¿Qué esperaría un futuro? Pues a mí me encantaría que en México, para empezar, se abrieran más plazas para epidemiólogos. Hubiera más apoyo Que gubernamental. hubiera, exacto, o sea, pero en todas las instituciones creo yo hace falta, porque todos los hospitales, bueno, vamos a ser sinceros, aquí en Nuevo León la mayoría de los hospitales son más de 100 camas, 150, 180, o sea, y a veces tienen un epidemiólogo para todo el hospital. Sí. O sea, ¿Y ahorita en qué hospital estás? ahorita no estoy en ningún hospital, Ok. yo ahorita estoy en Coordinación Estatal de Salud, Ok. de Secretaría de Es- Salud. no, Trabajadora es de que, gobierno. no, es que iba a comentar que eso que dices de que Cállate, hay un sí. epidemiólogo por hospital. Sí, hay uno, pero no solo ver el hospital. Las UMFs también deberían tener Así es. epidemiólogo. Y yo en todas las que he estado, no, nomás en una, en las 7. Todas las demás no tienen epidemiólogo. Ajá. Todo se reporta al hospital de zona. Ajá, es que también hay una normativa que menciona que debe haber un epidemiólogo por cada 100 camas sensibles y en la UMF por cada 7 consultorios, se supone. No, pues no. Bueno, Casi todas deberían tener. Sí, pero pues, estamos de acuerdo que hay UMFs con más de 24 24 sí. consultorios y pues nada, más tienen una epidemia. La verdad sí es mucha chamba. O sea, y a veces creen de que, ay, no está sentado en el escritorio. Ajá. Sí, sí hay epidemiólogos de escritorio, no voy a decir que no. Pero hay Que tienen amarillos sus dedos por los chetitos. Algo así. No, es que decimos epidemiólogos de escritorio porque están esperando que les lleguen los casos. Ok. Que les No sale a notifiquen. buscar, por así no decirlo. sale, ajá, porque Ok. está esta cuestión de búsqueda, está la cuestión de vigilancia activa y la vigilancia pasiva. Ok.
Ya desde el hecho de que tú estés en una unidad de salud, es pasiva porque los pacientes están llegando a tu unidad, pero está la búsqueda activa. O sea, independientemente de que llegó el paciente de VIH, ejemplo, está en urgencias, no te lo notificó el urgenciólogo, Ujú. pues Entonces yo no lo voy a ir a buscar. yo lo voy a buscar. Ajá, como pero tú epidemia. estás dando a entender que hay muchos que de plano están esperando que les llegue una interconsulta para ir a ver Así qué show. es, Ok. lamentablemente. No, yo algunos conozco, pero no diremos nombres. Pero al menos a como yo fui educada Ajá. en mi residencia es no me voy a esperar a que me lleguen, yo voy a buscar. O ¿Y sea, crees que la forma en la que se trabaja el instituto y la sobrecarga de trabajo orille a los epidemiólogos a ser pasivos? podría ser. Sí, ¿crees que puede? Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Yo iría al baño. ¿Y tú estás en oficina? Sí, O sea, ahorita ¿sales estoy- a buscar casos o...? Ahorita estoy más en área de coordinación. Ok. Estoy ahorita a cargo de el sistema de morbilidad, que es el sistema único automatizado para la vigilancia epidemiológica, que es el SUAVE. Y- Suave. Eso así está suave porque yo una vez no sabía cómo llenar un certificado de función. Pero ese es el SED. Ah, bueno, entonces Y no. también Ya, lo cortamos. Pero le pedí ayuda. sí, y estoy en la coordinación del sistema epidemiológico y estadístico de funciones. O sea, eres amiga cercana de Samuel y de Mariana. No, En pocas no. palabras. Pero la verdad estoy en otro ámbito más de coordinación, Sí. por decir, a mí me llega que notificó IMSS, que Sí, notificó eso no es como Secretaría, estadística, y recabando información. Ajá, oye, veo que aumentan los casos de tosferina, oye, ¿sabes qué? Me notificaron un ébola, seguramente es un error, chécalo, no, un ejemplo, un Sí, sí, ejemplo. sí, sí. O sea, obviamente aquí no tenemos ébola. Entonces tengo que De estar... momento. De momento. Porque no hay él. Entonces tengo que estar al tanto de lo que me notifican todas las unidades, veo que aumenta, que baja, oye, ¿sabes qué? Porque no solamente son los aumentos, oye, ¿por qué no me notificaron nada esta semana? A ver, ¿qué pasó? ¿No había doctor? ¿Se dio de baja la unidad? ¿O qué pasó? ¿No? O sea, cuando ya los datos son incongruentes... O como también ya no daban antibióticos, ya nadie fue ahí. tal vez, ajá. Entonces, eso es en cuestión de morbilidad, que pues es prácticamente la incidencia. Todo lo que me está notificando lo estoy revisando. ¿Y en qué puede trabajar, bueno, en qué puede trabajar un epidemiólogo? O sea, obviamente lo que ya comentaste. A ver, bastante de que vayas a eso. bueno. Y cuando detectas algo como irregular, ¿qué hacen? O sea, ¿lo reportan? ¿Van directo al lugar donde está pasando? ¿O qué medidas se toman? Bueno, yo como estoy en coordinación, me dirijo al epidemiólogo jurisdiccional. Y le digo, oye, puedes revisar estas unidades, y ya el epidemiólogo jurisdiccional se comunica con esas unidades y recaba la información. O sea, es toda una escaladita del sistema, ¿sabes? Ok. O sea, ya cuando el epidemiólogo por alguna razón no está o algo así, pues ya yo me contacto directamente con o el coordinador o el encargado o el de la unidad, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Me percaté de esto, ¿me podrías pasar esta información? ¿Es correcta? ¿Es incorrecta? ¿Hubo un error? Porque, pues bueno, somos humanos, puede haber error de captura también. Sí. O sea, tampoco hay que tomarnos todo tan estricto, ¿no? Era diabetes, pero le puso ébola. Se parece. Se parece. No, es que sabes que a veces cuando haces la notificación, o buscas el padecimiento o le pones una epiclada. Ok. Entonces, son dígitos, son números, Bueno, ¿no? se piclata, me escucha con madre, güey. No, estoy escuchando muchos términos que me están gustando. Sí, y ahí sí ya no sé de qué está hablando. Sí, pero- sí, sí, güey. Son códigos. Sí, es el código. Sí, es como el 110. Tiene Ah, ok, códigos, ok, ¿no? ok. Son códigos, y muchas veces cuando tecleas el código, a lo mejor en vez de poner 12, pones 122 y te dio otro padecimiento, y tú Ok. notificando pensando que era el número 12, ¿no? Ya. Entonces, a veces puede pasar, digo, somos humanos, los que están capturando somos humanos, nos podemos equivocar y pues se corrige, no pasa nada. Ok. Solamente es corroborar, ¿es cierto o no es cierto? Por si de repente que empezó a aumentar mucho la obesidad, la desnutrición también empezó a aumentar mucho en Nuevo León, la desnutrición severa, va pues casi el doble del año pasado. Entonces es como que, a ver, chécame, hubo una campaña, qué fue lo que pasó, por qué se está detectando tanto, o también pues obviamente sabemos que cada año cambian los pasantes. Ujú. Entonces, obviamente cada aumento, cada disminución se va a deber a algo, ya sea que no había una notificación adecuada o que se buscó activamente, hubo una campaña, se detectó más, entonces todo tiene un porqué, y nosotros a veces investigamos el porqué, cuándo, cómo y a qué hora, ¿no? Ujú. Pero yo no hubiera pensado que
que la desnutrición se notifica, o sea, Ajá. yo, o sea, digo, desde mi ignorancia, ¿verdad? Claro. Digo, entonces, pues ahí está el porqué del meollo de estos Ujú. asuntos. Así es. Y los invito a todos a revisar el SUIVE. El Para suave, que- no, el suave, no, el suave. No, es el Suave. SUIVE, Suave. el SUIVE. El SUIVE está en la página de la DGE y ahí pueden ver todos los padecimientos. Son 186 padecimientos que se notifican, por si no sabían. Sí, son un chingo, güey. Dímelos por orden alfabético. Pero de atrás para adelante. Para adelante. Mira, empezamos con la Z. Zika. La Ah, mira, lo chingó. El chingo, sí. Exactamente. Ah, Gonzalo, el campo laboral. El campo laboral. El campo laboral del epidemiólogo. El campo laboral, pues, puede ser amplio. Desde estar en una unidad de medicina familiar, un Ok. hospital, puedes estar incluso muchas veces en calidad, porque si ves, al menos, bueno, yo roté en La Raza, en Ciudad de México, estuve 4 meses y estuve viendo lo que es prevención, control de infecciones y teníamos mucho contacto con calidad. Ok. Entonces ves todo lo que son los, bueno, tenemos el modelo único de evaluación de calidad. Ok. Ya se cambió el nombre de este manual, pero Ujú. sigue vigente. Y pues ves todas las áreas de calidad, desde, sabes que el techo trae una grieta, aquí puede hospedarse bacterias, o sea, no estoy diciendo aquí. Ah, David. ¿De qué viene? ¿Que dónde? ¿Dónde? ¿Dónde para arreglarlo? Aquí nada más hay asbesto, así que. O- Aquí mejor de venir a criticar. Ajá, o sea, ves todo, incluso los pisos, sabes que aquí está mal el piso, está levantado, empiezas a hacer toda esta área de calidad que va en conjunto de, obviamente, del que estudió calidad, que esté en el hospital, en la unidad de medicina familiar. El epidemiólogo va al encargado de conservación, el de mantenimiento, el de limpieza. Oye, ¿sabes qué? Aquí falta alcohol en gel, no hay. Oye, vas al baño, no hay jabón. ¿Quién es el encargado de poner el jabón en el baño? No hay sanitas, no hay rollo. O sea, ves toda esta parte muy en conjunto de calidad. Está muy padre. Me O sea, gustó por eso mucho. caen gordos, por las palabras. Ajá. Sí, la verdad sí, porque estamos en todo. O sea, en el hospital no solamente vamos a hacer vigilancia de que, ay, tiene dengue, ay, tiene tuberculosis, ay, tiene una infección asociada a la atención en salud, ay, ¿sabes qué? No hay gel, ponme el gel. El doctor se la pasa comiendo papitas. No se lava las No manos. se van las manos. Sí, Fue a checar el No hay paciente. agua en los consultorios. No No hay digo falta que agua, no y haya. no hay déjenme agua. decirles que a veces tomamos fotos y hacemos nuestras minutas y el Sí, doctor sí. David de la Fuente. Le gustan los chuzos torciditos. Los de vampiro. Los de vampiro. Y se toma fotos con. Y me sale con mi chaco así. haciéndolo así. Con tu andati ahí al lado. 3 estrellas de 5. Sí tenemos que Por hacer intención. reportes, pero, o sea, obviamente aquí la finalidad es cuidar al paciente, el bienestar del paciente, porque pues hay doctores o personal de salud en general, Cochinos. no se lavan las manos, están comiendo y van, checan el catéter, ¿no? Ujú. Entonces, pues Te yo dejan un siempre, cheto ahí. ajá, y yo siempre digo, ponte en el lugar del paciente. Ajá. Si tú fueras el paciente, o tu mamá fuera el paciente, o tu papá fuera el paciente, o tu hermano, o tu primo, quien tú quieras. Sí, Y Tu vas avance. y ve, Mientras no sea Fleming Pop, todo bien. excelente servicio. o sea, yo creo que a nadie le gustaría que veas al médico comiendo sin lavarse las manos y te atienda, a ti o a tu familia. Pues, o sea, Entonces, para que vean que en cualquier lado, pero con este campo laboral que nos comenta Aisa del epidemiólogo, en cualquier lugar te puedes topar una epidemia. Y te tomas Y fotos. te toma ajá, fotos. en Yo ro- coordinación, también en el área de medicina del trabajo, muchas veces ahí apoyamos. Yo roté en epidemiología en la residencia. Rotamos bien poquito, 2 Sí. meses. Pero sí me tocó eso. Cuando estábamos en el hospital, un día me dice el médico de base, me dice, oye, te voy a encargar un pendiente. Y yo, sí, dígame qué hago, qué onda. Y me dice, te vas a ir a la toco, te vas a vestir y les vas a tomar foto. Y yo, ¿por qué? Y me dice, porque comen en el área de toco. Sí. Y yo, bueno, también me cambié y ahí va. Entré al toco así, Pónganse. discretamente Porque hay un tomando la moreno foto. en la topo. Hay un poquito moreno. Se oscureció. Se oscureció. No, sí, de verdad, o sea, toda mi residencia era de que, o incluso entrábamos a quirófano, oye, porque estás en el piso, no debe estar en el piso una mochila, para empezar no debe haber una mochila en quirófano. ¿Por qué no? Hay con un par de niños allá adentro. El No se enfermo va a robar. dormido en el suelo. Que bueno, ya me Ajá, paro. entonces son tantas áreas las que vemos, no es solamente, ay, notificar esto y ya, o sea, son muchas áreas en las que tenemos mucho compromiso, incluso en mortalidad, los comités a veces nos hablan, sobre todo si son casos sujetos a vigilancia, entonces, pues andamos de todo. Te ganas enemigos, por así decirlo. Sí, la verdad, sí. Ok. Y la verdad es Qué que bueno. una vez me dijo un epidemiólogo y también una enfermera A ver. sanitarista, me dijo, si como epidemiólogo no te odian, es porque no eres bueno.
Eso, mamona. Eso Si la gente no te odia. Esa es la frase que estábamos esperando al final para redondear el capítulo. Por favor, y la pones abajo de que... ¿Algún caso así importante? No importante, o sea, que te haya impactado, que hayas visto en algún hospital, que haya visto, no sé, mucha infección de repente, O que haya salido en las no sé, algo que hayas noticias. visto. La fiebre del chango. Pues mira, traigo un caso así muy presente, bueno, varios. Uno de ellos es un paciente con riqueza, Ok. porque normalmente siento que riqueza muchos no sospechan de riqueza. O sea, se confunde mucho con dengue. Entonces, la ventana del tiempo para dar el tratamiento, que es doxy, si no se lo das en los primeros 3 días, el paciente va a fallecer. Hace falla orgánica múltiple. Así es. Entonces, el paciente, si no le das el tratamiento adecuado o a tiempo más bien, fallece. O sea, sí o sí va a fallecer. Entonces, pues obviamente ahí ya estaba en Tapachula, no había muchos datos de que hubiese riqueza de forma endémica ya, pero sí un buen de dengue. O sea, todo el año yo vi dengue. Allá es dengue. Si quieren aprender de vectores, váyanse a Chiapas. Y pues ese caso, pues obviamente la cuestión de la ventana diagnóstica no se hizo a tiempo, se diagnosticó dengue, pero pues obviamente creo, si mal no recuerdo, sus resultados salieron negativos. Okay. Entonces comentabas que los laboratorios no fueron concluyentes, pero clínicamente era muy sugestivo De riqueza. de riqueza. Ajá, y por si un dato bien característico de riqueza es que tienen mucho edema peritidiano. Ok, sí. Okay. Entonces muchas veces dices, ay, pues está con su edema y todo, pero es algo muy característico de riqueza y que muy pocos saben. Entonces, pues bueno, una entre sus muchas observaciones, digo, ustedes son clínicos, sabrán más que yo, ¿no? Pero fue un caso porque era un niño y pues obviamente fuimos, incluso visitamos la casa y la casa pues desde que tiene un perrito o algún animal ya también es un factor de riesgo para sospechar riqueza, sí o sí. Adoptado, que lo recogieron. Ajá, no, y uno de los perritos estaba infestado en garrapatas, ¿sabes? O sea, lleno de garrapatas. Entonces como que ahí tenías toda la clínica, los factores de riesgo y como a veces sí da un poquito de impotencia el decir, oye, pues no. Faltó interrogatorio, historia clínica. Claro, ajá. Ese fue un caso, otro caso de dengue, a mí me tocó ver la hematemesis, súper fuerte. En Oaxaca me tocó el brote de dengue. Entonces, la verdad es que se me hizo súper pesado porque pues estaba sola. Sí había una epidemióloga ahí, pero creo que, bueno, si mal no recuerdo, justamente empezó el dengue y ella tuvo un accidente, se lesionó y le dieron incapacidad. Entonces el dengue vino con todo ahí en el pueblo. En Matías Romero. Sí, estuvo y pues estaba yo sola con todas las medidas, ¿no? Y ahí es una epidemiología, no solamente la unidad, también es epidemiología de campo. Entonces tienes que salir y dar pláticas, o sea, y aparte en esa unidad de bienestar no solamente había epidemia, había salud pública. Entonces a mí se me hizo súper pesado y muchos casos de dengue me tocaron de funciones. Había una paciente que se me quedó mucho porque nunca lo había visto en un paciente con dengue que traía el livedo reticularis, se llama. Sí. Ajá, no me estoy equivocando, ¿verdad? Y a mí en lo personal, a mí nunca me había tocado ver un paciente. Es como que se me quedó mucho esa pacientita que igual tenía todos los factores de riesgo, salí porque ahí también era un poquito de epidemiología de campo, fui a su casa, visité, pues tenía todos los factores de riesgo, tenía ahí sus tinas de agua estancada, entonces pues bueno, tú dices esta parte, ¿no? De que, ok, soy de epidemiología, tengo que notificar, tengo que ver el caso, obviamente era capacitar a mis compañeros porque ante el brote pues yo ya no podía con todo, sí. O sea, llegaban hasta 10 casos diarios. Entonces, en una unidad eran que 24 camas sensibles, más urgencias, que eran unas 4 camas. Entonces, pero ¿Sin plaquetas? No, sí teníamos biometría hemática. Sí, eso nos ayudaba mucho para darles el seguimiento. No teníamos NS1 ahí en la unidad, obviamente lo mandamos al laboratorio, okay. Pero a los privados que ya traían su NS1 positivo, pues ya sabíamos que era dengue, ¿no? Pero sí se vino muy feo el brote, no sé si les tocó atender a ustedes en sus unidades el año pasado. A mí el año pasado me tocó varios casos con así plaquetas de 7. Sí, ajá. Entonces también me tocó dengue vertical. Okay.
que son pocos casos, pero me Dengue tocó en vértigo. Eso, Chiapas. eso Sí, de que más, se pone así. Que pica de lado. No, o sea, vaya, de transmisión vertical. Sí. Ajá, me tocó en Chiapas y Y se Oaxaca. pone diferente posición para infectar. No, Pica diferente, pica al revés. Era para relajarnos porque ya estaba muy serio esto del dengue, güey. Sí, Ya estaba sí. muy triste, güey, porque yo también tuve una defunción por dengue. por dengue Sí. severo, por dengue grave, o con la criterio de severidad Sí. se denomina, ¿no? Sí. Entonces, pues, o sea, creo que son como que los casos que más me han impactado y que no se me olvidan. O sea, no Sí, se me no, olvidan. es que cuando lo vives tan de cerca, digo que a lo mejor sale un poquito de lo tradicional de tu actuar, pues te marca para toda la vida. Se te marca como tu primer, así como acá no conoces tu primer defunción o tu primer caso, así que quedas así que impotente de que no pudiste hacer nada, pues te marca para toda la vida. Como a mí, cuando vi mi primera familia con divorcio. Cuando me quedé familiar. Sí, qué madres. Oye, y Leo, como para ir cerrando, invita o qué le digas a un chico, un pequeño chico ahí que está por presentar el enano, ahora esos que ya presentaron, pues bueno, ya se chingaron, pero que quisieran Consejos de ajá, que epidemia. quisieran ser que- epidemiólogos, invítalos, incítalos, sedúcelos, o qué consejos les das. Bueno, en lo personal, yo incluso cuando entré a Epidemio, o sea, sí me gustaba, pero yo siento que le agarré más amor estando dentro de Epidemio. O sea, siento que ver el Epidemio como un trasfondo en el que puedes no solamente notificar y llevar números, sino todos esos números van a servir con un propósito. Uno, desde tu unidad para conocer qué población tienes, y dos, todos estos números se traducen en futuros políticas de salud, ¿no? Presupuesto, dinero. Presupuesto también. No, sí, de hecho, Sí, o sí, sea, sí. ¿sabes que notificamos tanto dengue? Pues este año le vamos a dar tanto dengue. O ¿sabes que notificamos más de obesidad? Vamos a darle más a este programa, ¿no? O sea, todos estos números sirven. Y obviamente si tú no notificas, pues no se va a ver reflejado en estos programas muchas veces. O sea, hay que notificar. Y es otra invitación que quiero hacer. Pero bueno, a quien quiera estudiar epidemio, la verdad es que es una especialidad muy bonita. No tienes guardias. Ajá. No tienes guardias. Bueno, al menos mi sede no tenía. Según yo, muchas sedes no tienen. Y si tienen guardias, no es de quedarse toda la noche. O sea, es de que hasta las 6, 7 de la tarde. Hasta los compañeros que conocí que tenían guardias. Es una especialidad muy bonita. Aprendes mucho. No solamente este ámbito de notificar, aprendes mucha normativa, que yo creo que muchas veces lo desconocemos, no nos llama la atención, no queremos leerlo, pero es súper importante porque realmente la normativa te da todo, qué hacer, qué no hacer, todos los manuales de procedimientos. Si es una especialidad donde tienes que leer más manuales de procedimientos, de que tiene dengue, vamos a hacer esto, y ya te lo dice, o sea, está súper fácil. Incluso un médico tratante, urgenciólogo, médico familiar puede meterse en los manuales de procedimientos y ver qué va a hacer. ¿Me estás haciendo? No. David, ¿de qué Ya había así. Sí. No es lo que quería escuchar. No, pues continuamos. No, urgencias está bonito, pero te puedes volver loco. Es más caótico. Sí. ¿Te ajá. puedes No te puedes. o te vuelves? Te vuelves. Puedes. No conozco a un urgenciólogo bueno. O sea, O bueno, Ya se incluyó. la cara de Guillermo Sí, yo le corto. Siempre se avienta una acá de Ya Bueno, se está la- disociando. bueno sexual. Bueno, continúa. Nadie te está presionando. Nadie. Sí, gracias. Ves este ámbito, vigilancia epidemiológica, infecciones asociadas a la atención de salud, ves prevención de infecciones, ves calidad, ves manuales, ves normativa, muchas veces la flojera, pero al final te terminas enamorando. Y ves que todo lo que tú vayas a hacer tiene un porqué, e incluso cuando logras hacer un cambio, porque creo que muchas ocasiones quiero pensar que sí lo logré, y no hacerlo en un mal aspecto, sino sabe que doctor se puede poner su equipo de protección. Y muchos obviamente como que se choquean. Toman como ofensa. Algunos sí lo pueden tomar como ofensa, y muchas veces no es en contra del doctor, también aclaro eso, no es en contra de los médicos que están tratando. Siempre tenemos un enfoque preventivo, ¿ok? Entonces el hecho de lograr, aunque sea un pequeño cambio, sabes que voy a dar una plática para que sepan qué deben de notificar y qué no deben de notificar. Y está bien padre porque ves la respuesta y ya te empiezan a notificar, oye, o te preguntan, oye, ¿esto se notifica? Entonces
tener ese tipo de respuesta, creo yo que lo que más me llegó a satisfacer es la respuesta que obtuve, a veces no tan buena, otras ocasiones sí, pero esa respuesta positiva, al menos de compañeros médicos, que, ok, doctora, sí, vamos a darle, ok, doctora, lo desconocía, pero, ok, vamos a hacerlo. Obviamente hay gente que se niega, o sea, de plano dice no. Los dinosaurios, sobre todo. Sí. Entonces, sí es muy difícil a veces lidiar con, pues bueno, creo yo, se puede decir costumbres, malas costumbres. Ujú. En hospitales o unidades, donde sea que te encuentres, va a haber médico o personal de salud que está mal acostumbrado y no acepta las nuevas sugerencias, pero aquellos que sí, creo que es muy gratificante ver que, aunque sea algo muy pequeño, puede llegar a ser un cambio. Y siento que Epidemio tiene esta dualidad de ¿sabes qué? Te voy a enseñar cómo lavarte las manos, y el hecho de estar, cuando ustedes decían, me estaban observando, son estudios de sombra. Epidemias, estudios de sombra, así se llaman cuando empiezas a ver cómo se están lavando la mano. Entonces dices, ¿sabes qué? Los urgenciólogos no lo hacen bien, los médicos familiares sí, o el cirujano no se está lavando bien las manos. Tiró la pedrada. Ajá. Pero un pequeño cambio, o sea, puede tener una repercusión muy grande. Exacto, un pequeño incentivo o retroalimentación de conocimiento, porque muchas veces solamente es conocimiento. Entonces les explicas de una forma pues respetuosa, obviamente, siempre hay una respuesta positiva y creo que es lo que a mí más me agrada. O sea, sabes que te voy a explicar esto. Claro que hay muchas cosas que me agradan, o sea, yo me emociono cuando hay brotes. La Los verdad. pacientes no, pero ahí sí. Exacto, o sea, probablemente, y la verdad es que nadie quiere tener brotes, pero yo tengo un brote y yo me emociono. O sea, la verdad, o sea, me gusta estudiar los brotes, a ver, esto, los ¿Por contactos. qué? ¿De dónde? Sí, Deseo otra pandemia, con ganas. sí, no, si me Pero ahora sí, escuchan. ahora sí que Pero, como pues, nada sí. más que elimine la mitad de la población. A los que usan antibióticos sobre todo. Sobre todo a los que dan antibióticos en farmacias. Excelente, pues no, le fue bastante interesante, obviamente, desde la perspectiva de la ignorancia de nosotros. Sobre todo, yo digo, bueno, César, me atrevo a hablar por ti, mi compadre. Hace bien. Que comemos en la terapia. Ajá, pero digo, obviamente yo muchas cosas las doy por hecho y ahorita me doy cuenta que por algo las hago, ¿verdad? O sea, por algo respeto ciertas reglas, por algo pido cultivos, por algo me pongo muchas cosas que a lo mejor no directamente me lo dice el área de epidemiología, pero en algún momento, en algún momento me lo dijeron y sé que se debe realizar. Y afortunadamente todo lo que dijo Isa, creo que un 98% de las cosas pues las cuido y las hago frecuentemente. Qué bueno. Te vamos a ir a observar como quieras. Sí, como quieras, hay fotos, o sea, viste con un man muerto, ¿verdad? Sí. Con toda la azuquita ahí, un café. Pero bueno, tenemos una parte final. Una parte de la parte final le llamamos la receta. Okay. Que le vas a recetar a tus youtubevidentes. O sea, lo que quieras. Lo que quieras. Series, fuera de- música, películas. Si quieres puedes invitar a tu colecta que... Sí, o sea, puedes hacer lo que quieras. Justo, puedo hacer eso. Sí, Gracias, claro, David, sí, gracias. Ujú. Bueno, actualmente, aparte de ser epidemióloga, hago una labor social, ayudo a niños en comedores infantiles, normalmente apoyo en la Alianza en Monterrey, se llama Extiende tu mano, y otro en Juárez, que es Manos de Cedar. Son 2 comedores infantiles, ambos normalmente hacemos colectas de forma semestral actualmente. Obviamente durante la residencia pues tuve que pausar estas colectas, pero desde años atrás, antes de irme a Chiapas, ya las hacía. Ahorita las retomé. Ahora en verano hicimos la colecta de útiles escolares, hubo muy buena respuesta, se donaron a los niños porque son niños con escasos recursos económicos, exacto. Entonces lo que se les hace es apoyarles, aunque sea con un poquito, lo poquito que se pueda dar. Yo creo que entre muchos, poquitos se hace mucho. Entonces actualmente estoy organizando la colecta navideña, si le ponemos, y es de alimentos no perecederos. Entonces todos aquellos que quieran donar para la colecta va a ser bienvenido, puede ser una latita, una bolsita de arroz, una bolsa de frijoles, lo que ustedes quieran donar dentro de sus posibilidades, va a ser bien recibido. Hay puntos de colecta, va a haber uno en Calzada San Pedro, en el consultorio del doctor Adrián Esquivel, que luego les paso la dirección. Otro va a ser en Carhuán, en el Obispado, y otro punto de colecta es en Alfonso Reyes, un estudio de vestidos, se llama Santa Bonita.
Y pues ahorita tenemos estos 3 puntos y si ninguno te queda cerca, no te preocupes. Yo lo que hago es a veces ponerme de acuerdo con aquellos que quieren donar, sabes que nos vemos en un punto intermedio, yo recojo los alimentos o por decir, si esos útiles, la donación que vayan a dar, la juntamos y cuando la juntamos pues ya obviamente hacemos el conteo, vemos cuánto vamos a donar a un comedor, cuánto vamos a dar a otro, porque pues obviamente tienen cantidades diferentes de niños y pues últimamente han tenido problemas para llenar sus alimentos o sus alacenas más bien de alimentos, entonces pues sí me dio tristeza la última vez que fui porque sí tenían muy poquitos alimentos. De hecho, recientemente también los apoyamos ahí con una donación en lo que se junta para Navidad. Pero pues quienes quieran donar va a ser bien recibido, los invito a todos, espero que se animen y cualquier cosa pues me pueden buscar también ahí en mis redes sociales y mandarme un mensajito. Aquí lo vamos a poner, vamos a pegar todo. Esta parte última la vamos a hacer clip y la vamos a compartir en todos nuestros Instagrams. Aparte de la comida, ¿pudiéramos donar algo extra? ¿Cobijas, juguetes o no? ¿Ropa? Sí, se puede, sí me han preguntado varios si pueden donar ropa, yo la verdad la recibo, siempre es cuando estén en buen estado, se pueden donar juguetes sí, nuevos o usados en buen estado también los recibo. Realmente todo lo que es ropa, juguetes se dona al comedor. También hemos pensado en esta pues colecta dar algunas pelotas a los niños para darles un regalo, pero lo que más nos interesa ahorita es la comida, la alimentación. Así es. Ok, Pues, te agradecemos a Isa por Gracias, Muchas gracias por gracias. invitarme. la invitación. Cuando quieras regresar, Gracias. no necesariamente hablar de epidemiología, Sí. lo que quieras. Muchas De tu vida, gracias. de cantante y de actriz. Pues, muchas gracias por Muchas vernos. gracias. Hasta luego. Muchas Nos gracias. vemos. Bye. Bye.